tiene que ver la historia del arte latinoamericano, ¿no? Siempre cuando doy este seminario me pregunto cuál es la razón por la cual pensar lo latinoamericano, y siempre caigo en lo mismo. Primero, que hay muy poca referencia. Nosotros desde la Argentina tenemos por suerte el grado de tener al Museo Malva como una suerte de referente importante en lo que es el arte latinoamericano, pero es muy difícil encontrar este panorama explícitamente en otros lugares del mundo, ¿no? En algunas salas, por ejemplo, también el MoMA ahora está implementando tener una sala específica de arte latinoamericano. Y siempre la pregunta es por lo latinoamericano y si realmente existe aquello que nominamos de esa forma, ¿no? Principalmente pensando que lo latinoamericano se forja en torno al pensamiento en relación a la lengua, ¿no? A la lengua latina, que tiene que ver con principalmente las colonias, ¿no? Que se suceden dentro de territorio. Es más, les cuento para que tengan una idea que el término Latinoamérica, América Latina, se forja en 1862 y es un término francés impuesto principalmente para separar las colonias que tenían Europa en distintos puntos, ¿no? Entonces se forja la idea de la latinoamericaneidad. Así que bueno, el panorama es muy complejo. Lo cierto es que podemos pensar que Latinoamérica son naciones y que cada cual tienen muy pocas cosas en común a nivel estético, pero una raíz muy fuerte en relación a los antecedentes coloniales principalmente, y las vicisitudes que van a tener que pasar los pueblos para su liberación, ¿no? Eso lo vamos a ir recorriendo nosotras juntas. Digo nosotras porque la mayoría creo que somos chicas, no somos mujeres las que estamos aquí. Bienvenidas a todas. Voy a poner a compartir la pantalla para iniciar a hablar y a la vez compartir imágenes, ¿sí? Esta es una suerte de introducción principalmente pensado en el arte latinoamericano en relación a las vanguardias, ¿sí? Es un seminario que inicia a partir del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque las producciones que son precoloniales no entran dentro del seminario. No significa que no sean importantes en absoluto, sino que son mucho más complejas y extensas, y nosotros vamos a iniciar este recorrido con la llegada de las vanguardias a Latinoamérica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esta frase poderosa para mí de un uruguayo que es Joaquín Torres García, que dice lo siguiente: en cada tiempo algo sacude a la humanidad. Señales precursoras van despertando la conciencia en determinados pueblos para quienes es llegada la hora de levantarse, y fuerzas poderosas los empujan desde todas las direcciones. Entonces, tímidamente, las esencias que guardan virtualmente emergen a la luz del día. América toda ha de levantarse nuevamente para dar en los tiempos modernos un arte virgen y poderoso, ¿sí? Lo cierto es que Joaquín Torres García está provocando acá una suerte de llamado al levantamiento, ¿no? En toda América Latina, entre los años 30 y 40, se produce una vorágine expansiva, ¿no? De acercamiento a una raíz profunda que tiene, por supuesto, relación política, ¿no? Con todo lo que va a suceder en el territorio. La pregunta es, ¿qué es lo que aúna lo latinoamericano, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay ciertas preguntas que podríamos decir que están en torno a las producciones que se dan en el territorio. Y ellas están en relación también al centenario de las independencias. Como decíamos, Latinoamérica está forjada también por esta situación colonialista que vive en la región, y el centenario de la independencia trae algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuáles son la cultura y el arte que corresponden a estas naciones modernas, ¿no? Toda Latinoamérica en el principio del siglo está ingresando en una suerte de modernización, y la gran pregunta era, ¿qué significa ser modernos para Latinoamérica, ¿no? Y cómo ser modernos sin dejar de ser tradicionales, porque cuando uno piensa la modernidad, piensa también en circunstancias que tienen que ver con la vanguardia, que tienen que ver con la otredad europea, ¿no? Y lo cierto es que la pregunta que se forjaba también era cómo poder hacer este cruce sin dejar de tener como raíces profundas. Cuáles son la cultura y el arte que corresponden a estas naciones,
cómo gestar estrategias propias ante una ciudad que crece y que posee nuevas formas de producción. Como toda la región también hay una circunstancia donde la industrialización, la producción técnica es tan fuerte y pujante que produce desfasajes a niveles culturales, ¿no? Una ciudad que crece y es necesario como repensar qué es la identidad nacional. Nosotros en la Argentina lo hemos vivido profundamente con la generación del 80, que es la generación de Roca, ¿no? La pregunta justamente en relación también a la otredad. En el caso de la Argentina se estaba viviendo una circunstancia de ingreso a la modernidad con la llegada también de la corriente inmigrante. Y la pregunta era, ¿quiénes somos, no? ¿Quiénes somos ante el otro? ¿Qué vamos a conservar de nuestras tradiciones y qué se va a implementar como un nuevo imaginario? Las características que tenemos en común en Latinoamérica son las siguientes. La dinámica en relación a los viajes. La mayoría de los artistas que vamos a ir recorriendo viajan a Europa para, no digo aprender, porque lo cierto es que el cruce fue mutuo, no fue solamente de allá para acá, sino también de acá para allá. Lo vamos a ver específicamente con algunos artistas, donde se ven un cambio de producciones fuertes en Europa y también en los Estados Unidos en relación a las proyecciones latinoamericanas, pero lo cierto es que viajaban principalmente para encontrarse con nuevas estéticas que estaban surgiendo en Europa. En el caso de la Argentina es conocidísimo el caso de la mayoría de los artistas que inicia su recorrido estético en el país y luego viaja para profesionalizarse, y lo pongo entre comillas, porque lamentablemente tenemos este sesgo de que lo europeo es mejor o hay una circunstancia de academicismo europeo que es traído por los artistas viajeros. Y luego están los proyectos nacionales. Todos los artistas que vamos a ver están establecidos en la región y estas regiones están tras proyectos que tienen que ver con una búsqueda de identidad nacional. La circunstancia de descolonializarse, de salirse de las colonias y empezar a forjar una pregunta por el ser nacional, tiene que ver justamente con una búsqueda de identidad muy fuerte. Por ejemplo, la Revolución Mexicana fue una revolución que introdujo la idea de que México era un país nuevo, en donde todo y nada estaba por construirse. Les estoy leyendo justamente una frase de uno de los muralistas mexicanos como Siqueiros, ¿no? Y en donde el reconocimiento de las raíces dan protagonismo histórico al indígena y al campesino, ¿no? Esto es en el caso de México. El crecimiento de las ciudades como una fuerte característica regional, el indigenismo y la negritud, que es lo que les estaba contando en relación a México, esta cuestión del indígena, el mal llamado indígena, pero se pone indigenismo por una cuestión conceptual principalmente que encierra muchas críticas, ¿no?, que podríamos hacer. Podríamos hablar de los pueblos originarios y afrodescendientes. La circunstancia del pivoteo entre vanguardia y tradición, cómo poder gestionar un lenguaje moderno sin dejar de ser tradicionales, y la propuesta del mapa invertido, que el mapa invertido está sacado de una frase y un dibujo de Joaquín Torres García que dice: queridos compatriotas, nuestro norte es el sur. Hay que dar vuelta al mapa, ¿no? Hay que pensar la región latinoamericana como si fuera nuestro norte. Esta circunstancia político del desarrollo del mapa, donde Latinoamérica está en la parte de abajo, ¿no? Y aparecen estas potencias europeas y norteamericanas en la parte ascendente. Bueno, él plantea que hay que dar vuelta este mapa. La dinámica de los viajes está representada por esta foto donde aparece Oswald de Andrade, Tarsila Amaral y Yvette Farcou, algunos de los artistas y literatos de la corriente brasileña, que en este caso están viajando a Europa, ¿no? Acá vemos el cruce principalmente de estos artistas que viajan a talleres europeos para instruirse, ¿no?, en las nuevas estéticas vanguardistas. La mayoría de los artistas producían un primer conocimiento en su territorio y luego viajaban. En el caso de Tarsila do Amaral, que es una artista brasileña de la vanguardia, ella viaja y se instala en el taller de Fernand Léger, ¿no? Acá les pongo dos imágenes que dan cuenta un poco de lo que aprende y de lo que aporta, ¿no?, al movimiento. Miren qué interesante en este caso el tubismo de Fernand Léger,
¿sí? Un tubismo que obviamente ustedes ya les habrá sonado la palabra, ¿no? Tubismo en relación al cubismo. Lo que sucede es que Fernand Léger decía que él no hacía cubismo, sino que trabajaba con tubos. Fernand Léger ve en la ciudad de Francia un país que crece al calor de las fábricas y de golpe la ciudad se convierte en instalaciones tubulares, ¿no? De estos tubos chimeneas. Y si ustedes pueden ver, existe algo en el cabello de las mujeres que tiene que ver con la cinta fordista de producción. Bueno, Léger tiene varios escritos donde gestiona una relación entre el cuerpo del hombre y el cuerpo de la fábrica, ¿sí? Estas son las búsquedas de él particularmente. Y aquí vemos la producción de Tarsila, que es su alumna. Tarsila toma mucho, si se quiere, de la estructura de Fernand Léger, de cómo él aborda la estética, y vemos algo muy enriquecedor que se ve claramente en el color, ¿no? El color de la obra de este maravilloso artista, de esta maravillosa artista, se ve en la búsqueda del cruce con la paleta, ¿no? La paleta que rememora, por supuesto, un entramado desde lo brasileño. Vamos a ver acá diferencias también a nivel estilístico, donde el cuerpo se asienta. ¿Qué elementos ustedes pueden observar o llaman la atención en la obra de Tarsila en particular? Que ustedes puedan nombrar, ¿no? La vegetación, el color. La vegetación principalmente. Quien viajó a Brasil conocerá que la selva crece hasta en la propia ciudad. En Brasil, si no cortan, si no la van como talando o cortando y la dejan ser, es increíble como en el medio de la ciudad también aparece esa vegetación frondosa, ¿no? Esta obra Tarsila la hace utilizando, por supuesto, toda esta estética nueva que tiene la vanguardia de cubismo, ¿sí? Y de tubismo de Léger, y hace sus aportaciones desde la vegetación salvaje que aparece detrás y estos cuerpos entramados que muy ricamente también representan una suerte de enraizamiento. Si vemos los cuerpos de Tarsila, empiezan como a tener peso en la parte baja, ¿no? Hay una cuestión acá del enraizamiento de las figuras de Tarsila, donde también aparece fuertemente el limón, que es como un sol, ¿sí? Y luego vemos acá la mama de la protagonista, ¿sí? De una de las protagonistas, en el caso de esta mujer. Alejandra ahí dice la exageración de las formas, por supuesto, esto es muy claro, ¿no? Hay como una exageración formal de esas corporeidades que se asemejan mucho también a las naturales. Para ponerles otro ejemplo de este cruce entre Europa y Latinoamérica, está el caso de Diego Rivera. Diego Rivera viaja a Europa, viaja primeramente a Francia y conoce, por supuesto, la mirada de los cubistas. Se siente muy atraído por ellos, tiene una relación muy de amor y odio también con muchos personajes, pero también con Picasso. Y acá lo que vemos es el paisaje zapatista. Vuelve a suceder que el latinoamericano le aporta completamente el color, el tono, ¿sí? A la imagen, pero a diferencia del cubismo, ¿sí? Que lo vamos a ver específicamente como una de las vanguardias modernas, se podría decir que es una de las primeras vanguardias modernas, aporta una circunstancia que tiene que ver con el condimento revolucionario, ¿sí? Les cuento que Diego Rivera viaja a Europa durante el tiempo que se está dando la revolución en México. Él no vive en carne propia la revolución, pero es uno de los artistas que mejor ha podido mantenerla viva, ¿no? La revolución mexicana se va a mantener al calor de los muralistas mexicanos, una revolución activa que vamos a ir encontrando. Y en este paisaje, en este bodegón zapatista, lo que hace justamente es introducir estéticas relacionadas al quiebre de la perspectiva, como es el cubismo, aportándole esa temática de Revolución Mexicana con el fusil, el sombrero y ese paisaje zapatista pleno aparte de detalles que de golpe juega como una suerte también de collage, ¿no? Les cuento para los que no conocen que el cubismo es una de las vanguardias que viene a quebrar en absoluto lo que tiene que ver con la perspectiva renacentista.
Si algo quedaba intacto durante el tiempo de las vanguardias, era la perspectiva, ¿no? Porque cuando uno piensa en las vanguardias expresionistas alemanas, que la vamos a ver específicamente para entablar un diálogo, o piensa en el fauvismo, seguían manteniendo una suerte de perspectiva renacentista. Bueno, el cubismo viene a quebrar completamente con esto, ¿sí? Y es justamente el aporte que toma Diego Rivera. Diego Rivera toma esto y aporta muchísimo también a la estética del cubismo, ¿no? Por esa razón hay que entender que lo latinoamericano, el factor latino dentro de Europa, también brinda sus aportes. Para que tengan una idea, adelantándonos un poco en el proceso de este seminario, Jackson Pollock queda alucinado con los murales mexicanos. Es más, toda esa producción inmensa que tiene que ver con el recorrer, ¿no? De poder alcanzar como una extensión en la obra, la toma justamente de los artistas mexicanos y de sus producciones que tienen que ver con el encuentro del otro, ¿no? A diferencia de la pintura de Caballete, que es una pintura mucho más intimista, los mexicanos plantean un cruce social. El mural justamente permite un alcance masivo, ¿no? De la imagen. Eso lo vamos a ir viendo. En Argentina, quien trabaja esto es Emilio Pettoruti. Emilio Pettoruti viaja a Europa, se encuentra con los futuristas italianos, se encuentra con el cubismo también, y hace sus aportaciones en torno al tema de la luminosidad. Emilio Pettoruti es quien empieza a desarrollar una suerte de luminosidad fracturada, ¿no? Algo que les cuento que los cubistas, hablamos de Juan Gris y Pablo Picasso, no habían hecho hasta el momento. Las obras de estos artistas cubistas más enraizados en esta España, lo que hacían era fracturar el espacio, pero no pensaban en luces y en sombras, como lo va a hacer nuestro querido Emilio Pettoruti acá en Argentina, ¿no? Y eso es justamente la aportación que él hace. Otra de las vanguardias que vamos a ir recorriendo tienen que ver con la metafísica. La metafísica se da en Italia. Cualquier pregunta que ustedes tengan, no duden en abrir el micrófono y hacerla, ¿sí? Porque estamos viendo todas las vanguardias juntas, luego las vamos a ver separadamente, pero es como una especie de introducción para comprender hoy el factor mexicano, que es el que toca el tema, ¿sí? Otra de las vanguardias que se dan en Italia, al calor justamente de la Primera Guerra Mundial, es la metafísica. La metafísica es una pregunta por el ser, tiene que ver con algo enigmático. Cuando uno recorre la historia del arte, siempre aparece el factor italiano como referente hasta la llegada del Renacimiento. Y luego pareciera que queda como eclipsado por Francia, por los movimientos impresionistas, y pareciera que en Italia no acontece absolutamente nada. La metafísica italiana es uno de esos movimientos que vuelve a poner en valor la estética de la perspectiva y la pregunta principalmente por el ser. Lo que estamos viendo acá es una obra de Giorgio de Chirico, ¿sí? Él genera este tipo de imágenes que remiten, por supuesto, a la grandeza de esa Italia y a la vez a la profunda ausencia del ser, ¿no? Esta profunda ausencia del ser está en relación a la pregunta por el enigma que se da en torno a lo que está aconteciendo en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hay una incertidumbre monstruosa, ¿no? Que se va como brindando. En Argentina, referentes de esto son Horacio March, por ejemplo, que ve esta misma vinculación poética, pero la ve en el territorio de la boca, ¿sí? Obviamente toma lo estético, pero la aportación que él hace es completamente diferente. Él ve los silencios que se provocan en los amaneceres boquenses, ¿sí? Y en esta cuestión de las fábricas que durante la mañana, ya durante la tarde, aquietan sus procedimientos. Otro de los grandes, que no lo puse en este PowerPoint, es, por ejemplo, Spilimbergo, que ve la metafísica o la pregunta por el ser, esta pregunta un poco incómoda y que nos atraviesa en los territorios y los paisajes del norte argentino como Tilcara, ¿sí? Las visiones fantásticas se dan en el surrealismo, puse a Mars End como ejemplo, pero podemos también pensar en un Dalí, ¿sí? Y en el caso de México, vemos a Leonora Carrington. Leonora Carrington es europea, pero ella se considera profundamente mexicana y la vamos a ver nosotros dentro de lo que es el seminario, ¿sí?
Hoy por hoy tenemos una muestra de Remedios Varo, imperdible en el Malva, que justamente lo que hace es hablar de este atravesamiento que ella tiene entre Europa y México. Les cuento una referencia. Los surrealistas, cuando conocen, entre ellos André Breton, cuando viajan a México, entienden que Latinoamérica siempre fue surrealista. Les llama la atención profundamente que existe el surrealismo en el territorio latinoamericano, específicamente en México, cuando ven, por ejemplo, el Día de los Muertos, ¿no? Hay una cuestión acá del rito tan profundo, enraizado en nuestra cultura precolombina, que tiene que ver con los pueblos originarios, en esta cuestión de la fantasía y la alegoría, que ellos lo leen como fantasía, pero para nosotros es tradición, que es completamente surrealista. Así que bueno, sin más, iniciamos este viaje principalmente por la Ciudad de México, ¿sí? Es justamente el tema que vamos a abordar hoy y me parece que es muy interesante para iniciar este introductorio al arte latinoamericano. México es una palabra náhuatl que significa en el ombligo del lago de la luna. El nombre del estado surge porque la Ciudad de México fue la capital natural del estado. Mich es pez y Mihuacán es donde tienen los peces, ¿no? Los pescados. México es un lugar de provisión. México ya encierra en su palabra el significado de lo que tiene que ver con la abundancia. México es abundante culturalmente, es uno de los países que al día de hoy todavía consigue excelentes cruces también entre su pasado precolombino, lo del muralismo mexicano y el arte contemporáneo, ¿no? Para empezar a pensar como los referentes principales de este arte mexicano, es necesario mirar la imagen de José Guadalupe Posadas. José Guadalupe Posadas es el primer gran maestro del arte del grabado y es también quien va a vivir la circunstancia del porfiriato, ¿sí? Porfirio Díaz es un dictador que se encuentra en la Ciudad de México, ¿sí? Durante 40 años, bastante fuerte su mandato. Él vive lo que acontecía en el porfiriato y el tránsito hacia lo que va a ser y fue la Revolución Mexicana. Les dejo a todos por mail también un documental bellísimo de José Guadalupe Posadas y, la ausencia también de reconocimiento en el momento, ¿no? Se lo veía como un caricaturista. Él también es el que presenta la calavera garbancera, que es una de las primeras imágenes que vamos a conocer de la calavera mexicana. No significa con esto que él dio lugar a la cultura de la tradición de la calavera, sino que la forma de relatarla es casi siempre brindada por él. Para conocer México es necesario conocer su cultura, ¿no? Hay un enraizamiento muy profundo en la obra de los artistas mexicanos que tiene que ver con el Día de los Muertos. Es muy interesante la relación que tienen ellos con la muerte y con la vida, ¿no? Hay un parangón acá de entrecruzamiento. El 2 y el 3 de noviembre se produce el Día de los Muertos, que es el retorno de estos personajes familiares, ¿no? A la vida de los seres vivos. La plataforma tiene que ver con costumbres enraizadas en el nacimiento de esta flor también, que es una flor amarilla que nace en el mes de noviembre, y los familiares lo que realizan es, en torno a los portales de la casa, una suerte como de arco de triunfo, ¿no? Que permite justamente que el muerto ingrese. Estas mismas flores se ponen como una suerte de camino en el piso para que el familiar muerto pueda acceder. Y lo que hacen con ella es estos ritos, esta suerte como de altares personales, con la foto de los familiares que recuerdan al que ya no está. Bueno, este es uno de los, es muy rico, ¿no? Frugalmente, tiene muchas frutas, pero lo que se hace, hay altares que son más pequeños, donde justamente se coloca la comida favorita, se hace el pan de muertos, hay toda una tradición enraizada justamente en el más allá. México es profundamente católica. Digo profundamente porque durante 3 siglos de colonialismo católico han como desbastado un poco las tradiciones,
pero también se produce en la Ciudad de México, así también en Bolivia, una suerte como de entrecruzamientos y tejidos donde las tradiciones se mantienen, ¿no? Acá tenemos a los mexicanos, ya luego de lo que es el ritual en la casa, se trasladan directamente a los cementerios donde tocan música, también comen, ¿sí? Obviamente hay una vivencia de la muerte muy diferente a la Argentina al menos, ¿no? Es muy interesante esta cuestión del Día de Florencia, Muertos. Sí, igual acá con la inmigración que hubo boliviana y todo, que también festejan el Día de los Muertos, el cementerio de Flores, por ejemplo, brinda la posibilidad también de festejarlo, porque sí, hay tanta comunidad que... bueno, eso es interesante, como decís, Carla, el tema de los cruces, ¿no? En el caso de la Argentina, les dejo un documental específico de esto, que tiene que ver con la relación entre las culturas andinas y lo local, ¿no? Y es cierto, como vos decís, que hay cierto tipo de tradiciones que prevalecen. Bueno, en el norte argentino, en el sur también. No es solamente en México que esto pasa. Jujuy, dice Alejandra, tal cual. Eh, Espero que se haya entendido que no digo que solamente pasa en México, ¿no? En todas las, nombré algunos para poner solamente, pero las raíces culturales van como mixturando entre lo católico y lo tradicional. A ver, acá. Las imágenes de José Guadalupe Posadas es, ante todo, un artista del grabado y tiene que ver con la crítica, ¿no? Evidencia la desigualdad y la injusticia social existente en la sociedad del porfiriato, la sociedad porfiriana. Cuestionaban su moralidad y su culto por la modernidad, aunque sus críticas no eran de fondo, ya que cuidaba una línea editorial, principalmente porque Guadalupe Posada trabajaba para diarios y revistas que se imprimían con sus grabados. Describió con originalidad el espíritu del pueblo mexicano, desde los asuntos políticos, la vida cotidiana y su terror por el fin de siglo. Este terror del fin de siglo lo van a sentir todos, ¿sí? Es una cuestión como de crisis existencial y por el fin del mundo, además de los desastres naturales, las creencias religiosas y la magia. Este es Guadalupe Posadas, este es el taller de grabado de Guadalupe Posadas, y acá hay algo de la identificación justamente que vemos en la obra de él. La tradición de Guadalupe Posadas está en torno justamente a la calavera. Él tenía una frase que decía lo siguiente, lo pongo más adelante: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera, ¿sí? La cuestión de la calavera como parte de la vida y la muerte del ser humano se va a ir viendo en todo su trabajo, y él va a denotar no solamente críticas a lo que es la sociedad porfiriana, que es una sociedad aburguesada europea dentro de la Ciudad de México, sino también las vicisitudes que pasa la Revolución Mexicana. Acá tenemos a una suerte de mujer relacionada también a la soldadera, ¿no? Eran esas mujeres que también acudían a la Revolución Mexicana. Y acá tenemos la calavera garbancera, que es la más conocida. No sé si ustedes habrán visto alguna vez esta imagen. Es muy reproducida cuando se piensa en el arte de México. Y es una crítica, ¿sí? Él hace una crítica profunda eh, al tema principalmente de las indígenas, ¿sí? Que eran vendedoras de garbanzo, que pretendían ser europeas. Acá está este retrato, ¿sí? Entre comillas, de esta mujer con este sombrero. Dice: en los tiempos del porfiriato, parecer europeo era una aspiración común. De ahí que la calavera esté desnuda, en los huesos, pero eso sí, con un sombrero muy extravagante en la cabeza. Además de retratar con ironía la desigualdad social, la Catrina, que también se llama así, se mofa de la muerte, ¿sí? Es un grabado que representa justamente eso. Hace unos años, como dice Alejandra, hubo una muestra muy importante en el Sívori y también en el Museo Nacional en el Malva. Hubo una muestra también de estos grabados de José Guadalupe Posadas.
El porfiriato se puede relacionar en la Argentina, repito, con la generación del 80, ¿sí? Con la mirada europeizante también de textos, por ejemplo, de Sarmiento. Durante este recorrido que vamos a ver, podemos pensarlo como una suerte de parámetro de vinculación con la idea de orden y progreso o de civilización y barbarie, ¿no? Son las preguntas en torno al nacional y a la identidad. Este es otro grabado de José Guadalupe Posadas, donde aparece esta muerte como una suerte de araña, ¿no? Que va como entramando. Y acá les pongo un ejemplo para que tengan en cuenta que él trabajaba para los diarios, ¿no? Y lo que hacía justamente era retratar como una suerte de pequeños recuerditos, lo vamos a ver cuando veamos específicamente a Frida Kahlo, este horrible suceso, donde fraguado por el demonio, me gusta mucho la noticia como está relatada, fraguado por el demonio y destruido por el admirable y portentoso milagro de Nuestra Señora de Guadalupe, que está acá representada, ¿sí? Entre los esposos de María Juliana Delgado y Pedro García, ¿no? El hombre estaba maltratando a su mujer, es lo que cuenta la nota, llevado por el demonio. Me gusta mucho porque hay una cuestión acá entre lo demoníaco y lo virginal, donde el hombre no toma ningún tipo de partido, ¿no? Como si él fuese como impulsado por lo demoníaco, y el que lo salva, en este caso, de la situación es, antes de matarla a ella, es la Virgen de Guadalupe. Este texto no está relatado por José Guadalupe Posada, pero sí está en este caso traducido en imagen por él. Otra de las imágenes donde aparece el tema de la muerte, y la muerte en este caso representando como una suerte de portentado y la gente huyéndole. Otra de las imágenes de Juan. Les cuento que tiene 10.000 grabados, ¿sí? No vamos a, por supuesto, a verlos todos. Puse algunos ejemplos para que tengan en cuenta la estética que él trabaja y lo que va también relatando, ¿no? En este caso, el orador es la muerte y todos están ahí escuchándolo fanatizados. O en este caso, también aparece la circunstancia de esta suerte como de español. Me gusta mucho la idea de que la muerte viaja velozmente, ¿no? En este corcel, seguido, secuenciado por esta suerte de animalejos personas, ¿no? Bien, y la circunstancia mexicana que va a vivir José Guadalupe Posadas está en torno, como les contaba, a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un dictador de México. Para que tengan una idea, dice lo siguiente: he esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado, así justificaba su dictadura, ¿no? He esperado con paciencia el día en que el pueblo mexicano estuviera preparado para seleccionar y cambiar su gobierno en cada elección, sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país. Creo que ese día ha llegado, ¿no? Bueno, ahí es cuando él ve que la revolución impacta fuertemente, que el levantamiento del pueblo es inminente y escapa a Europa. Para 1910, para que tengan una idea de la circunstancia económica de México, menos del 1% de las familias de México poseían o controlaban el 85% de las tierras cultivables. Realmente la circunstancia que lleva a la Revolución Mexicana es un sometimiento del pueblo llegado al extremo, ¿no? Acá tenemos los revolucionarios de la Revolución Mexicana, que fueron muchos. Es una revolución que se inicia en 1910, al calor de 1909, de los primeros levantamientos del pueblo, ¿sí? Es un enfrentamiento muy desigual y donde todo el pueblo participa, buscando la liberación principalmente de los terratenientes que los estaban sometiendo, ¿no? Conciudadanos, no vaciléis, pues un momento, tomad las armas, arrojad del poder a los usurpadores y recobrad vuestros derechos de hombres libres y recordad que nuestros antepasados nos legaron una herencia de gloria que no podemos mancillar. Sed como ellos fueron, invencibles en la guerra, magnánimos en la victoria. Estas son algunas imágenes de lo que fue la Revolución Mexicana, ¿sí? Es la época de Pancho Villa, como decía Carla, ¿sí? Es uno de los tantos guerrilleros. Bueno,
Imágenes lo interesante aparte que está fotografiado, todo esto son imágenes muy potentes al respecto de la circunstancia en la cual tenían al pueblo mexicano en este sometimiento. Eran aparte terratenientes que le pagaban con bonos a la gente que trabajaba su tierra para que adquiriera alimentos en los mismos almacenes que el dueño de la tierra tenía, ¿no? Bueno, era una suerte de esclavitud completamente encubierta. Carla pregunta ahí si Estados Unidos participó de la Revolución Mexicana. No, en realidad Estados Unidos estaba apoyando al porfiriato. Es más, hay una frase de Porfirio Díaz que dice, tan lejos de Dios y tan cerquita de los Estados Unidos. La circunstancia de los Estados Unidos y México en relación de cercanía produce una desigualdad muchísimo más grande, ¿no? Gran parte de la economía estadounidense, como ustedes sabrán, está soportada por los obreros y por el trabajo ilegal de los mexicanos. Les dejo una película muy interesante y tragicómica que se llama ¿Dónde fueron los mexicanos?, que es una película muy surrealista donde Estados Unidos despierta y México desaparece, y con ella todos los mexicanos. Entonces se dan cuenta de que no les queda más que hacer la cena, criar a sus hijos, y justamente va como mostrando las desigualdades económicas, ¿no?, de Estados Unidos y el trabajo ilegal mexicano. Estas dos fotos representan la gente del porfiriato en México, ¿sí?, y la gente del pueblo que va a ser la que se levanta en estas luchas sociales inminentes. Una sociedad porfiriana. Es más, cuando uno va a México, todos esos grandes espacios construidos tienen que ver con el porfiriato, tienen que ver justamente con la modernización que hace Porfirio Díaz de la tierra mexicana y que solamente la van a gozar cierto tipo de sociedad, ¿no? Una pregunta, Florencia. Yo Sí. Lo que te decía de Estados Unidos, o sea, apoyaba como fue con la Revolución de Cuba, que estaba en contra, obvio, porque de ahí nació, así dicen, lo de gringo, que se vayan, Sí. o sea, porque estaban luchando en sí, soldados. Exacto. En contra de... En realidad, Estados Unidos apoya al porfiriato. De hecho, México va a pelear por la liberación. México, cuando termina la Revolución Mexicana, entiende que ha nacido de vuelta, ¿no? Hay una cuestión acá de renacimiento de un México. Lo que vemos en imágenes tienen que ver con eso. Lo que hacían era, por ejemplo, tomar niñas para pupilas que luego eran entrenadas o educadas para servir en las casas de familia de la burguesía porfiriana, ¿no? Acá hay una fotografía de eso. Y acá tenemos algunas de las imágenes en relación al modernismo. Modernismo, como planteábamos, apoyado por la introducción de los Estados Unidos en México y los negociados, ¿no?, que tienen que ver con esto. La palabra gringo tiene que ver con este momento. Algunas imágenes de los mexicanos que pelearon en la Revolución. Y el taller de gráfica popular, ¿sí? Antes que nada, quiero mostrarles y compartirles algo que encontré. Les voy a dejar la película completa, que me parece muy interesante, que es de Gleiser. Raimundo Gleiser es un artista que ha sido desaparecido por la dictadura militar argentina, y él viaja a México para ver justamente la circunstancia de la Revolución Mexicana en uno de sus aniversarios. Carlos Sánchez Colín. ¿Cuántos años tiene? 73. ¿Usted participó de la revolución? Sí, participé en la revolución. ¿En qué año entró? 1911. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por... Dígame, ¿usted andaba con el general Zapata? En sus tropas, con él no. En sus tropas, porque ya le digo a usted,
Uno es andar con él en el Estado Mayor y otro es andar con otros jefes, luchando por la misma causa. Se trata de producir más riqueza y que ésta sea distribuida con un sentido revolucionario. Yo comentaba hace unos momentos con las personas con que vengo debatiendo estos asuntos, que qué grande fue el acierto de la Revolución Mexicana. De perder para siempre a su adorada, escondiendo su dolor bajo el esbozo, a su amada le cantó de esta manera, y se oía que decía aquel que en tanto se moría. Y si acaso yo muero en campaña. ¿Qué es lo que buscaban ustedes con la revolución? Pues desalojar al hacendado ¿Por qué? por las tierras que tenemos ahora en posesión, ¿Pero por qué querían desalojar al hacendado? porque estábamos esclavos con el hacendado y ahora somos libres. ¿O no estamos libres ahora? Bueno, muy fuerte la pregunta, ¿no? ¿O no somos libres ahora? La Revolución Mexicana fue una revolución del pueblo y la idea era que fuera para el pueblo. Raimundo Gleiser hace este bellísimo documental y triste documental justamente en torno a la circunstancia de los años 70, de cómo estaba la revolución, ¿no? Y esa revolución, es ya la frase lo dice, ¿no? La revolución congelada. Si algo tiene lo revolucionario, es la idea justamente de constantemente entrar en movimiento. La revolución no puede detenerse. Y él hace este documental narrando justamente que el poder vuelve a caer en la burguesía, ¿no? Es un documental que fue prohibido, yo se los dejo completo, es muy triste y es muy fuerte, principalmente porque, como podrán ver, el que pelea por la revolución, que es el que está siendo entrevistado, ya sus prendas dicen que no es dueño de absolutamente nada, ¿no? Ni siquiera de la respuesta si realmente somos libres, ¿no? Dice, o no somos libres. Hay algo ahí en ese condimento de la pregunta que vuelve como a ser una herida abierta dentro de lo mexicano. Cuando la Revolución Mexicana surge con ella la gráfica mexicana, muy fuertemente, que es la gráfica popular, obviamente dada el calor, como vimos, de José de Guadalupe Posadas, y de los grandes grabadores mexicanos. Algo estuvimos viendo con Alejandra Leyes ayer, que es grabadora, está justamente en esta reunión, de cómo el grabado posibilita la promulgación masiva de una idea. El grabado es un medio de información, es un medio justamente de comunicación y tiene un sentido político. La propuesta del arte mexicano, en el caso tanto del muralismo como del grabado, es gestionar una suerte de llama encendida, ¿sí? La propuesta justamente de los artistas mexicanos es que no caiga en el olvido esa circunstancia por la cual fueron a pelear. Está relacionado a los movimientos obreros y sociales, ¿no? Miren qué bella frase. Este es el único medio, dice Leopoldo Méndez, que tengo para llegar a todos los lugares que quiera. Leopoldo Méndez nunca firmó una de sus obras, nadie del taller, porque no iban por la firma, sino por la creación. Ellos siempre decían, nosotros estamos con los pobres y por eso seguimos siendo pobres. Leopoldo Méndez tiene este tipo de trabajos que son tremendamente fuertes, que hablan justamente de una instalación de la propuesta de que la idea supera la muerte de quien la lleve, ¿no? Miren ustedes este mártir que está a punto de morir, los fusiles cobardes que aparecen, que son 4 contra un cuerpo, y la cara de este personaje mirando más allá, ¿no? Hay un más allá que se despliega, hay una profunda convicción por la cual está a punto de perecer. Aparece la cobardía y por otro lado el pueblo observando a su mártir morir, ¿no? Miren la profunda decisión de este cuerpo que está a punto de brindar a la historia una huella más.
La obra de los artistas mexicanos, específicamente de los grabadores, tiene que ver con esto, tiene que ver con sostener esta revolución con el cuerpo. Vemos también en este tipo de escenas, lo que estamos viendo les cuento que son grabados sobre talla en madera, son silografías muy exquisitamente trabajadas. El grabado siempre va a ser el grabado relacionado a lo popular, vamos a verlo en Goya, también con los desastres de la guerra, con Dumier, ¿sí? Y acá lo estamos viendo con la obra de Leopoldo Méndez de gráfica popular. Este hombre que está yendo a morir, descalzo, ¿no? Pero profundamente empoderado. Imágenes que devienen justamente y tocan las fibras más fuertes que nos unen, que tienen que ver con la muerte de la madre, este velatorio tan sentido que le está haciendo su hija, ¿no? Y delata y denota también como una suerte de testimonio de las penurias de ese pueblo mexicano. La obra de los grabadores da lugar a lo cotidiano y a los sentidos de este pueblo al que le han arrebatado todo, ¿no? Es conservar en la memoria el por qué se pelea. Miren qué interesantísimo este trabajo. Hay como una suerte de referencia, por supuesto, a la obra de Guadalupe Posadas, ¿no? De que son todos calaveras. Esto también da un sentido universal, pero en este caso diferencias sociales. El pueblo mirando desde esta ventana, de esta suerte como de vidriera, el televisor donde están brindando los aristócratas muy frugalmente con el vino, las copas y la comida. Todo hecho con grises formados con texturas, dice Alejandra, tal cual. Esta cuestión de la variación de los grises que van generando una suerte de luz y sombra que es exquisita, ¿no? Hay algunas piezas de estas que luego la vamos a ver traducidas en arte más contemporáneo de México. La cuestión acá de lo social y de la pobreza. Este es fantástico, es una obra que realmente dan ganas de salir a pelear. Miren qué interesante, en la noche aparecen las antorchas como luz y el pueblo avanza. La cuestión del avance y del cuerpo avanzando es tremendamente profunda. La cuestión también de ir hacia el futuro, ¿no? Las antorchas avanzan hacia la derecha. Digo a la derecha principalmente porque hay algo acá de la lectura que tiene que ver con lo occidental, de que la izquierda es el pasado y la derecha es el futuro, ¿no? En la parte como de lectura. Muy bello e interesante y atrapante esta cuestión también de generar una suerte de cosmogonía, ¿no? de cosmología de escenas que rememoren la razón de un pueblo que avanza. El fusilado de Méndez también, desde 1930, es una obra que a mí me gusta mucho analizarla, principalmente porque denota, por un lado, el dolor de esta mujer que acaba de perder a su hombre, ¿no? Y luego aparece la madre detrás de ellos sosteniéndose. Es muy rico el potencial que tiene de esta cara de ojos abiertos, el mártir fusilado, mirando al cielo, la mujer, por supuesto, la que está sobre su cuerpo, denotando el profundo dolor, y la madre como una suerte de, yo siempre la relaciono como una suerte de piedad que sostiene a su hijo en ese cuerpo que todavía se mantiene erguido, ¿no? Hay algo ahí de sostener la convicción del saber por qué murió. Por esa razón la relaciono como la piedad de Miguel Ángel, donde ella entrega el cuerpo de su hijo, ¿no? Con una palma abierta, cuando lo tiene encima, y sosteniendo esos brazos en forma de piedad y de clemencia. Espero que les vaya interesando. Los soldados marchándose por el trabajo realizado, ¿no? Hay algo acá del vandalismo también, hay algo de la cobardía de la multitud contra este tema también de los fusilados. Todo esto se da en el entorno de, miren, ya es 1950, de la repercusión que tuvo la Revolución Mexicana y el recuerdo constantemente de la Revolución. Miren qué potente esta bellísima imagen de este hombre enlazado en la tierra,
como una suerte también de estructura corpórea que se está como enclavando, ¿no? Me parece que es impresionante. Ahí dice Laura, es excelente, el trabajo es realmente excelente, porque a pesar de estar en carne y hueso, muy interesante la cuestión de Leopoldo Méndez, ¿no? De ponerle esta ramita hueca, ¿no? Donde el paisaje se vuelve árido, se planta ante el destino. Les muestro aquí una cosa que encontré, justamente estaba buscando entre algunos videos, alguna suerte de discurso de Porfirio Díaz, y lamentablemente, perdónenme que lo diga así, encontré un solo discurso dado por un niño en una escuela, y es un discurso de Porfirio Díaz. Miren lo que decía sobre él mismo. Buenos días, mi nombre es Alejandro Morales Bejar, y en este día he recibido la consigna de representar a un hombre históricamente para nuestra nación. Él es el general Porfirio Díaz. Soy hombre cabal de recias costumbres. Goberné de 1876 a 1911, y nadie me puede negar lo importante que fui. Muchos me llaman tirano, dictador, y aunque nunca me consideré un viejo lobo de mar, la historia me dio la razón, pues durante 31 años goberné una triste y desolada nación. Sí, señoras y señores, a este país le faltaba un visionario de grandeza y ambición, pues yo le devolví la grandeza a México. Comuniqué de punta a punta al país, de norte a sur, de este a oeste, como un soldado valiente que con vías se alimente. Devoré miles de libros, me empapé de diversos conocimientos, rodeándome de filósofos y científicos. Hice ciudades imponentes. Sí, amigos, les traje la gloria, la prosperidad y una economía sobresaliente. ¿Ambición? No lo creo. Orden social. Me demandó el pueblo y se los di. Hambre, esa la pasaron los mediocres, que nunca quisieron aportar trabajo duro y sacrificio. Bueno, ya ahí bastante tenemos de información. Este video es de 2011, o sea, hay todavía un atravesamiento de la cultura mexicana al respecto de su propia historia con mucha deuda, ¿no? Porque lo cierto es que realmente se estaban muriendo de hambre. Repito, el 1% tenían solamente el 85% de las tierras cultivables en México. O sea, sigue siendo aún una deuda completamente abierta en México. No entendí, o sea, ¿lo hace como una reivindicación o como una... Les cuento a todos, eso lo encontré, es un acto de una escuela, y justamente lo que hacen es representar a Porfirio Díaz, es un homenaje al porfiriato, ¿no? Es un homenaje a Porfirio Díaz como figura histórica. O sea, y obviamente lo está completamente reivindicando, ¿no? O sea, hay una cuestión acá de seguir mostrando la mirada con respecto a lo que tiene que ver con la búsqueda. Perdónenme que estoy buscando, que hay alguien que tiene el sonido prendido. Ahí va. Ahora sí. Me sonó muy de golpe no lo es que dijo irónico. De los pobres, no, de los pobres, de sí. La meritocracia, lo que se habla tanto acá, o sea, de que bueno, ser pobre. Bueno, es algo que uno puede, obviamente, como hacer como estos cruces. Lo cierto es que, como plantea la estructura, todavía sigue siendo algo como a resolver la circunstancia de la desigualdad, e históricamente se sigue tomando a Porfirio Díaz como una figura ejemplar de educación y progreso, ¿no? Desconociendo todo lo que... No desconociendo, invisibilizando la circunstancia de lo que fue la Revolución Mexicana y la situación en la que estaban los revolucionarios y los campesinos principalmente, ¿no? Cuando hablamos de revolucionarios mexicanos, hablamos de campesinos mexicanos. Bueno, esa es la situación hoy por hoy
actual de confrontación, no todo México es igual, por supuesto, pero puse este ejemplo para que vean lo que acontece, ¿no? Esta obra, Libertad de Expresión, de 1968, aparece esta suerte como de bozal, y en el bozal aparece un candado estadounidense, ¿no? Un candado que dice USA. Bueno, detengamos, este es Alberto Beltrán, detengamos la guerra. Miren qué potente la imagen también de esta mujer. Las mujeres en la guerra oficiaban también de soldaderas, eran aquellas que atendían a los caídos, acompañaban, también estaban armadas, por supuesto, eran guerrilleras. Es más, esa canción que sonaba en el trasfondo del documental de Gleiser, de Si Adelita se fuera con otro, habla justamente de una mujer que es soldadera y acompaña a la Revolución Mexicana, ¿sí? El anterior era el mismo autor. Este es Pablo Higgins, lo que estamos viendo acá son litografías, son grabados dibujados sobre piedras, y vemos acá el trabajo de la lucha obrera, todo lo que tiene que ver con los campesinos, una línea espectacular, ¿no? Acá hay un trabajo bellísimo a nivel también estilístico. Pablo Higgins, la desigualdad, ¿no? Propiamente desarrollada en este grabado, donde se ven las diferencias entre la clase alta y las clases más bajas. Y este es Alfredo Salce, les dejo de él un PowerPoint completo de imágenes, porque aparte es muy interesante porque él ve una situación, la escribe y luego lo que hace es dibujarla y la pasa a grabado, así que les dejo un PDF de imágenes con escritos de él, donde él va relatando las diferencias sociales que él va encontrando y las penurias del pueblo de México. Alfredo Salce, en este caso, está retratando a Porfirio Díaz, que tiene Mi lucha en la mano, ¿no? Está como contando las ideas también de este personaje nefasto. Y esto que vemos acá es algo muy paradigmático, se da justamente al calor de la dictadura porfiriana, que es el centenario de la independencia de México, donde comitivas europeas habían llegado a México y lo que hicieron los mexicanos era, buscando la identidad nacional, poner en valor, repito, esto lo hizo el porfiriato, poner en valor de una manera exclusivamente estilística y estética la cultura que ellos tienen precolombina, ¿no? Esta cultura que tiene que ver con los pueblos originarios. Entonces, por un lado, mostraban como una suerte de enaltecimiento tanto de la cultura mexicana, como en este caso aparecen con una suerte de farsa, porque lo era, y realmente el indígena en la circunstancia donde estaba, ¿no? Es muy rico la cuestión esta de aparentar frente al extranjero y lo que realmente acontecía dentro de la circunstancia de los trabajadores indígenas de los pueblos. Es muy interesante. Así que eso para que tengamos idea de los inicios del arte mexicano específicamente. Vamos a ver entonces, ahora sí, un recorrido por la obra de Diego Rivera. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario que quieran hacer? Espero que... El anterior grabado que mostraste, el que estaba Porfirio Díaz en la cama con Mi lucha, no coincide con el tema de los tiempos, porque no ¿cuándo coincide, se hizo? No coincide, pero tiene que ver con las ideas de la proyección de los totalitarismos, en realidad. Pues no le había escrito todavía Hitler. No, por esa razón lo hace a posteriori, ¿no? Haciendo una referencia al porfiriato y las dictaduras. Esto se los dejo luego en un PDF. Bien, a ver si hay alguna consulta, y si no ya pasamos directamente a Diego Rivera. Gracias, Jan, un placer. Bien, acá tenemos a Diego Rivera. Él nace en Guanajuato, en la Ciudad de México, y en 1909, luego de haber tenido los primeros estudios de arte en México, se traslada a París, ¿sí? Muy interesante que lo hace en 1909, en 1910 es la Revolución Mexicana. Él se traslada a Francia, ¿sí? A París, y conoce allí a una excelente pintora rusa que es Angelina Belov, ¿sí? Con quien inicia una relación amorosa. Acá tenemos una foto de ellos dos,
en Francia. Ella era pintora, en este caso está siendo retratada por Diego Rivera, y acá vemos la cuestión también de Diego Rivera, de un gran conocimiento de la historia del arte, ¿no? Lo que estamos viendo acá es una imagen que se asemeja a una suerte de Olimpia. La que está retratada es Beloff. Y ella, como les contaba, era pintora, una excelente acuarelista y pintora, y ya que la nombro, les muestro algunas imágenes de ella para que vean el caudal de poética, ¿no?, que tiene en su trabajo. Repito, esto es de ella. Y hay un texto muy bello que les recomiendo que lo lean, voy a buscar si lo encuentro, que se llama Querido Diego, te abraza Kiela, que era como Diego la llamaba a Angelina Beloff, que narra lo siguiente. En cierta película de Andrei Tarkovsky, un personaje expone una idea terrible. En toda historia de amor, siempre hay alguien que es amado y alguien que sufre. No estoy seguro que sea así exactamente, porque conozco hermosas historias de amor correspondido. Pero realmente la historia de Kiela y de Diego tienen que ver con esta suerte de desafortunado amor que sufre Angelina con respecto a Diego. Diego retorna a México, llamado a posteriori de la Revolución Mexicana, viaja y no regresa nunca más, y la abandona a ella en Europa. Y estas son las primeras escenas e imágenes que podemos ver sobre la obra de Diego Rivera. Diego Rivera va a pasar por muchísimas investigaciones al respecto de la cuestión de las vanguardias, ¿no? Atardecer en Acapulco tiene una referencia clara a lo que es el arte expresionista, ¿no? El arte expresionista donde lo que se perpetúa es la intensidad de la captura del paisaje en este caso, ¿no? Vemos algo muy relacionado también a los cielos, yo lo relaciono a la obra de Munch, hay algo acá propio de la especulación, de lo indómito, ¿no?, de la estética, que me parece súper atrapante. Otra de las obras, Autorretrato de 1907, es el mismo en Francia en este caso, y aparece en una suerte como de pose y una estructura estética que también relata un poco del expresionismo, tiene algo de los claroscuros. Diego Rivera es uno de los grandes artistas, es uno de los grandes pintores de la historia del arte, tiene mucho trabajo de color, hay un trabajo también de pleno conocimiento de lo estilístico, de las paletas y de la conformación. Y esta obra, que claramente tiene un enlace con lo cubista, se llama Torre Eiffel y es de 1914. La hace, por supuesto, en Europa y va aportando de a poco su visión al respecto del arte cubista, ¿no? Es muy interesante cómo está como conformada la circunstancia del canto a la modernidad de esta Europa floreciente, donde aparece la Torre Eiffel, que tiene que ver específicamente que ver con la industrialización y lo moderno, y luego aparecen las fábricas en torno justamente en la antesala de esta callecita. El trabajo es exquisito, guarda relación con la paleta cubista, que es una paleta que va entre los ocres, los grises. Los cubistas buscaban en su estética un abordaje que no tenga que ver con la sensorialidad de los colores, sino una cuestión plenamente racionalista. ¿Qué significa esto? Lo pongo como ejemplo. Atardecer en Acapulco me produce un arrebato estético ya desde el color. Hay una cuestión acá del color que me atrapa visualmente. La estética cubista es una estética más racionalista. Busca justamente que el espectador entable un diálogo, un segundito, ahí te escucho, entable un diálogo con una percepción que tenga que ver con la conciencia, ¿no? Para empezar a develar las formas. Sí. Sí, Nati, te escucho. Ay, no se te escucha nada. Bien. No sé si me querés escribir la pregunta, pues no llego a escucharte. La estética cubista justamente trabaja eso, ¿no? Lo racional en contra de lo afectivo o lo profundamente atravesado por lo pasional.
No te escucho, Nati. Esta obra Still Life también trabaja un abordaje cubista, pero sin embargo, él hace un aporte muy interesante en cómo está desarrollado, en este caso, la percepción, ¿no? Miren qué bello el trabajo de esta imagen, que lo que hace justamente es tomarla desde arriba, ¿no? Hay una cuestión acá de un aporte que le hace a la estética cubista, que tiene mucho también de esta cuestión de lo texturado, ¿no? Hay un relato acá que se va desarrollando y una aportación de una paleta que empieza a distanciarse de estos grises apagados cubistas. Eso me parece que es muy interesante. Diego Rivera, el pintor en reposo, miren qué belleza de trabajo. Digo belleza principalmente por la colorimetría que supo manejar. Aparte es un resumen del pintor, ¿no? Hay un resumen acá de su oficio y un profundo conocimiento de este despliegue de los cortes también. Es muy interesante cómo está como desarrollada la escena. La luz y la sombra también es parte del aporte que en este caso vemos en la obra de Rivera. Mujer sentada estuvo exhibida en el Malva hace unos años, en una retrospectiva también de los artistas mexicanos. Son obras complejas, de clara apreciación de un cubismo analítico. Y acá hay una frase interesante al respecto de Diego, con respecto a Picasso, ¿no? Dice, yo no creo en Dios, pero creo en Picasso. Esta relación concluye en 1915, justamente por esa obra que les mostré, que se llama Bodegón Zapatista, ¿no? Como un homenaje zapatista, y Diego Rivera acusa a Picasso de hacer una suerte de plagio sobre esa obra, y eso genera como una suerte de distanciamiento. Hay cartas al respecto de este cruce de los enojos entre uno y otro. Sin embargo, la obra de Picasso y de Rivera realmente entran en diálogo. Hace unos años se hizo una exposición en Los Ángeles, para mí que fue maravillosa, donde se mostraba cómo Picasso hacía una suerte de mitologización, ¿no? En la búsqueda de su cultura, ¿no? Picasso es español y si ustedes conocen un poco de su trabajo, hay todo un relevamiento de lo que tiene que ver con la mitología mediterránea, ¿sí? Propiamente. Así como Picasso va hacia el Mediterráneo, en este caso Rivera va hacia lo indígena, ¿no? A los pueblos originarios y a lo indigenista. Se llama indigenista o pintura costumbrista, principalmente, donde ambos buscan, en donde no tienen propiamente, una suerte de enraizamiento. ¿Por qué digo que no tienen? Porque no lo viven. Los dos están como habitando circunstancias donde van como rastreando dentro de su genealogía o de sus raíces imágenes que puedan entablar un diálogo con algo verdadero, ¿no? Y eso se ve mucho, tanto en la obra de Pablo Picasso como en la percepción de la obra de Rivera. Identificado con los ideales revolucionarios de su patria, Rivera volvió desde tierras italianas a México, ¿sí? Desde ahí es donde regresa. En un momento en que la revolución parecía realmente consolidada, esto fue en 1922. Junto a David Alfaro Siqueiros, se dedicó a estudiar en profundidad las raíces primitivas que tienen que ver con la cultura azteca y con la cultura maya, que influirán significativamente en la obra posterior, ¿sí? Los tres grandes muralistas mexicanos son Siqueiros, Orozco y Diego Rivera, ¿sí? Importantísimo para entender por qué México es lo que es hoy, es este personaje, que deberíamos anotarlo como una referencia crucial, que es José Vasconcelos. Él es el ideólogo de la nueva cultura mexicana post-revolución. José Vasconcelos es intelectual, ¿sí? En 1920 es rector de la Universidad de México. Entre el año 21 y 24 es el secretario de la Educación Pública. La búsqueda de él es reformar la cultura, llevar alfabetización, que piensen que luego de la Revolución Mexicana había quedado muy demorada, ya estaba demorada en el Porfiriato, y queda muy demorada luego de la Revolución Mexicana,
La idea de él es llevar la alfabetización a la mayor parte de la población por medio de escuelas, bibliotecas, publicaciones y edificios con decoración mural. Él entiende que la forma de alcanzar al pueblo mexicano y que no se olvide de dónde venimos y hacia dónde vamos es la colocación de los murales. El mural como medio de comunicación también para llegar a aquellos que no saben ni leer ni escribir, ¿sí? Unir la identidad de la sociedad mexicana. Busca una comisión de artistas para pintar los muros de los edificios. Utiliza el arte público para transmitir la ideología del Estado revolucionario. Y ahí es cuando se crea el Sindicato de Pintores, Escultores y Obreros Intelectuales en 1922, y ahí lo manda a llamar a Diego Rivera, le dice, no sé qué haces en Europa, tenés que volver a México a implementar con nosotros este plan. El muralismo, por supuesto, tiene el ideal de la nación posrevolucionaria. Como les contaba, la revolución introdujo la idea, ¿sí? Brindó la idea de poder iniciar de nuevo. Es una suerte de mundo nuevo que se abre para los mexicanos y el muralismo va a ser justamente parte de ese imaginario construido. Es un arte didáctico y oficial del Estado, el muralismo. Es muy interesante acá porque el arte es parte del Estado, ¿sí? Lo aclaro porque es fundamental para entender que no son una suerte de personajes que desde una vanguardia apocalíptica y rupturista toman el muro, ¿sí? El Estado acá le da los lugares específicamente donde los muralistas pueden trabajar. El Estado es la revolución. Arte didáctico y oficial, antiacademicista, y busca la libertad y la experimentación. Los temas, por supuesto, son la revolución, la independencia, el arte popular, la recuperación de ese mundo prehispánico y una democracia popular. Y acá viene el primer factor. Cuando viaja Diego Rivera, el primer encargo que le dan es este que está en la Escuela Preparatoria Nacional de México, y él hace este hermoso mural que se llama La Creación. Bueno, cuando José Vasconcelos ve la obra acabada y terminada, le hace una gran crítica a Diego Rivera sobre este tema, ¿sí? Sobre el tema justamente de la estética del trabajo. ¿Por qué creen ustedes que fue esta crítica, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en el mural que pudo haber sido como criticado por José Vasconcelos, que está en torno a lo popular y a la búsqueda, ¿no? Que sigue apareciendo una cuestión religiosa española. Europea. Claro, Totalmente. europea. La idea de las tres figuras o de las tres, no sé, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los ángeles, el triángulo, todo eso es católico, ¿no? Totalmente. Muy bien, Cecilia. Lo que ve José Vasconcelos es que esta obra que está presentando Diego Rivera es muy bella todo, pero tiene una profunda raíz todavía academicista, enraizada en lo europeo. Y en estas búsquedas, como bien decís, muy cercanos a lo católico, ¿no? Miren ustedes, yo les puse acá la secuencia siguiente, que es muy de Giotto el trabajo. Este tema, obviamente, pobre Diego Rivera, ¿no? Estaba empapado de Europa, venía con toda esa carga de mochila academicista, más allá de que había experimentado las vanguardias, pero termina forjando una imagen que termina siendo una suerte de cuasi Espíritu Santo, ¿no? Miren qué interesante que aparece la cuestión estelar, muy también del ágora celeste. Medio contradictorio también, porque decía que no creía en Dios y la primera obra que hizo era algo religioso. Bueno, él cree, él es religioso. Esa frase es específicamente en cuanto a lo que apreciaba Picasso, ¿no? Pero tiene o sea, es mexicano y tiene condimentos propiamente enraizados en lo cultural católico. Pero a nivel estético, esta obra para José Vasconcelos no era para nada disruptiva. De hecho, era un atravesamiento. Es más, miren esto. Esta chica que está acá se parece a una suerte de Venus, de Botticelli, medianamente morena, con rasgos completamente europeos, ¿no? Es muy interesante que sigan siendo figuras blancuzcas que se alejan completamente a lo que es la mirada de lo que se buscaba para este nuevo México que estaba como naciente. Ni hablar de todo lo que aparece en estas imágenes que parece la Venus, ¿no?
Que además les Bien. habían pasado 500 años digamos, de colonia y bueno, y ya la cultura estaba tan entremezclada que yo no sé si se podía discernir la famosa antropofagia, ¿no? ¿Qué era de Sí. quién? Muy bien, bueno, eso de antropofagia lo vamos a ver mucho más fuerte cuando veamos Brasil. Muy bien el comentario, ¿no? Bueno, sucede eso. La pregunta era cómo generar o gestionar algo nuevo para este nuevo mundo naciente mexicano. Así que él lo logra hacer. Él logra justamente gestionar una nueva estética que se da el calor de uno de los murales para mí más impactantes que tiene Diego Rivera. Es un mural que aparte lo que hace justamente es entablar un diálogo con toda la historia de México, que es Epopeya del Pueblo Mexicano, también conocida como Historia de México a través de los siglos. Es un fresco enorme realizado sobre los muros del Palacio Nacional de México. Hoy por hoy este espacio uno lo puede recorrer gratuitamente, sigue siendo para el pueblo, ¿no? Y está dividido en 3 secciones. Lo voy a mostrar así. Este es el mural principal, uno ingresa por la escalera y el mural se encuentra justamente en la entrada. Lo que vemos acá tiene que ver con las luchas sociales y con la Revolución Mexicana. De la mano derecha lo que vamos a encontrar es la historia prehispánica y en la mano izquierda, subiendo por la escalera, también se encuentra todo lo que tiene que ver con el México revolucionario, ¿no? Este México creciente post-revolucionario. Es un mural exquisito, enorme, que va narrando toda la historia mexicana. Esta es la etapa precolombina que está a nuestra derecha. Vamos a imaginarnos que estamos recorriendo México y vamos a encontrar el mundo de los dioses, ¿no? Entre ellos aparece la serpiente de Quetzalcóatl, ¿sí? La serpiente emplumada con el dios. Hay una cuestión acá muy relacionada a lo maya, a lo azteca también, pero principalmente se ven imágenes relacionadas a la maya. La leyenda de Quetzalcóatl, aquí Quetzalcóatl está representado como un dios serpiente emplumada y por sacerdote maestro. Es blanco no por la cultura europea, sino porque la leyenda contaba que era un dios blanco, era un dios pálido, entonces está representado de esa forma, ¿no? Miren qué interesante la incógnita a los 4 vientos, ¿no? a las regiones y la pregunta al respecto del ser que vemos representado en esta escena. Y luego lo que va a representar Diego Rivera son los usos y costumbres de este pueblo que cultivaba la tierra, que compartía comunitariamente. También aparece el tema de la ancianidad, como la idea también de los ancestros, y la cultura representada en este fortalecimiento de la identidad colectiva, ¿no? Este mural pertenece justamente a la parte central, ¿sí? del muro. Está en relación justamente a la llegada de los españoles. Hernán Cortés desembarcando en Veracruz, está representado en el mural en central, y ahí aparecen los tiros de fusil en la parte baja, ¿no? Y la representación de la iglesia, por un lado, apoyando al pueblo, ¿no? Son en este caso como una suerte de jesuitas, y luego los vamos a ver también a la misma religión sometiendo a la esclavitud al pueblo, ¿no? Miren qué interesante, acá aparece sí la religión católica acompañando esta búsqueda del sometimiento del pueblo mexicano. Es muy interesante la circunstancia de cómo está relatado y dado toda la historia de México en 3 paredes. Las imágenes que uno puede pensar de donde Diego Rivera toma, la forma de trabajarlo, tienen que ver con estos grabados que son precolombinos. Después les paso completo, me olvidé el nombre, así que después les paso completo a Nahual, creo que se llama Pumac. Bueno, después les paso el nombre completo de quien lo hizo. Son varios grabados también que dan cuenta de usos y costumbres. Acá vemos a Cortés y la Malinche. Y este bellísimo proyecto de trabajo, que es una pintura que fue uno de los estudios también
para el mural. También Diego Rivera lo pinta en una obra, en un lienzo aparte, y es justamente el hombre mexicano, de la cultura mexicana, dándole muerte al blanco, ¿no? Miren qué interesante algo. Me gusta mucho la circunstancia donde, más allá de que el jaguar, como representante de la cosmología también andina, que tiene que ver con uno de los dioses, ¿no? La cosmología maya tiene que ver con el cielo, con la tierra y con los infiernos. El cielo es el águila, en la parte de la tierra aparece el puma o el jaguar, dependiendo de la cultura, y luego la serpiente en la parte de las profundidades, en relación al conocimiento del oculto y de los muertos, ¿no? Esta tripartita está acá representada por el jaguar, ¿sí? Que muy inteligentemente no es un animal ficticio o fantasioso, sino que está imbuido por un cuerpo que lo atraviesa debajo, ¿no? Es un hombre mexicano trasvestido de jaguar que está detrás de la máscara. Esto me parece fundante, principalmente porque el hombre hace la revolución, el hombre da muerte al blanco, no es algo que tiene que ver solamente con lo religioso, con lo tradicional o con historias, ¿no? La historia está construida por el cuerpo humano, este cuerpo nativo, ¿no? Que está dando muerte al blanco colonizador y está detrás de esa máscara, ¿no? Esto me parece muy interesante para tenerlo en cuenta. Y le está dando muerte, en este caso, con una piedra que es una piedra mexicana. Gracias, Alejandra Leyes me hizo recordar, que se llama Huamán Poma, que son estos grabados de donde saca Rivera gran parte de la imaginería, y aparece esta piedra sagrada con la cual le está dando muerte, ¿no? La obra es compleja, es enorme. Después les dejo un video donde se ve todo el recorrido para que lo puedan ver parte a parte, y entre ellos aparece el águila con la serpiente bajo sus pies y la serpiente en la boca, ¿no? Es parte justamente del nacimiento de México, tiene que ver con esta relación con los dioses y con los animales trasvestidos en dioses. Acá aparece la Revolución Mexicana, y arriba de todo Tierra y Libertad, y la están sosteniendo justamente los revolucionarios mexicanos. Emilio Zapata, Pancho Villa, sostienen justamente este lema que es clave para comprender la situación de todo México. Y el obrero, ¿no? Acá hay algo, el mural se compone también de un atravesamiento de la historia. Acá aparece también Tierra, Libertad y Pan, de lo que tiene que ver con los revolucionarios, el Plan San Luis, cosas que tienen que ver con lo histórico, los artículos donde dan lugar también a las leyes que se sucedieron luego de la Revolución Mexicana, y el pueblo entre los dirigentes. La parte de la izquierda tiene que ver con la revolución en la actualidad, y es una revolución que va migrando de lo artesanal a lo industrial. Lo que estamos viendo acá es justamente eso. A medida que va subiendo, vamos a ir viendo cómo la industria es parte justamente del atravesamiento. Sobre todo, y cercano al sol, aparece Marx, ¿no? Marx es el primero en ver en estos tiempos modernos una suerte de pauperización del artesanado y una alienación del trabajador. Bueno, la Revolución Mexicana fue apoyada a nivel posterior por Rusia, ¿sí? De hecho, gran parte de la estética rusa, del socialismo ruso, se parece muchísimo a la estética mexicana. Que eso también me parece interesante para tenerlo en cuenta, y les da gran apoyo cultural y económico desde Rusia. Entonces, para tener en cuenta también cómo el comunismo llega también en forma de estructura que permite el enriquecimiento del país mexicano. Acá vemos, chiquita... León Trotsky también estaba en esa época viviendo con Rivera y Frida. Sí, se esconde. Lo vamos a ver cuando veamos la historia de ellos, ¿no? Y acá tenemos a Frida.
Frida es parte del mural, Diego Rivera ya está con ella en ese momento. Les cuento que la Revolución Mexicana fue muy conflictiva. En el momento en que Diego Rivera está pintando los murales, tienen que hacerse ustedes la idea de que pintaba armado, ¿no? Y aparte secundado de 2 personas que lo estaban protegiendo. La Revolución Mexicana, más allá de que se consolida en el año 22, sigue teniendo sus detractores. Es muy común ver algunas notas donde aparece que los murales han sido dañados o han sido disparados o le han querido disparar a Diego Rivera. Entonces es un pintor con el fusil en el cinturón, ¿sí? Para que ustedes tengan idea de que esto no fue algo sencillo de darse. Bueno, y aparece entre los personajes la querida Frida, pintada por Diego Rivera, ¿no? Miren la potencia de la relación de la mujer dentro de la cultura de la Revolución Mexicana. Las mujeres son parte activa en todo este proceso de restauración de un orden posible campesino, ¿no? En este caso la mujer está directamente ahí poniendo el cuerpo. Miren, aparte que está agarrando al bebé, ¿no? Ella es el futuro, tiene el futuro y a la vez es quien pone la atención del cuerpo para frenar al enemigo y que no mate al trabajador, que podemos leerlo como su compañero, ¿no? Es muy interesante, repito, el trabajo de las soldaderas, todo lo que tiene que ver con el tránsito de las mujeres dentro de la cultura de la revolución en particular. Otra imagen de Diego Rivera, que es muy bella y a la vez muy triste, que es están justamente recogiendo el cuerpo de uno de los caídos. Miren la actitud de los caballos, ¿no? De los ojos de los caballos, que me parece súper interesante en todo esto. Al igual que las Madonas que ponen el cuerpo, como dice Ale, aparece el tema de la camaradería, bueno, ya me entendieron, de acompañar a los caídos. Y que acaba de ser, por supuesto, torturado, ¿no? A latigazos. Las reformas que se dan dentro de las leyes para una democracia. Y antes de pasar a estos murales que tienen que ver con la zona de Detroit, vamos a ver a los que acompañaban a Diego Rivera en estas búsquedas, que son, por ejemplo, José Clemente Orozco, ¿no? Él es el otro muralista mexicano, potente como él solo, ya la foto lo dice todo, ¿no? Muralista y litógrafo mexicano. Esta imagen es del metro, son la imagen justamente del atravesamiento de lo que tiene que ver con las vanguardias. Hay algo acá del expresionismo principalmente en esta imagen. Y la obra para mí más potente es sus litografías. Por suerte se ha podido ver parte de su trabajo en el Bellas Artes, en una retrospectiva. Y acá aparece el tema de las mujeres que marchan a la guerra con la guerrilla campesina, ¿no? Como factor de cambio, ¿no? La Revolución Mexicana es una revolución dada desde las clases bajas donde participan todos. Hay niños, mujeres, y está justamente representado en esta litografía que, si ustedes la ven, es profundamente mexicana y realmente vanguardista. Hay un procedimiento en la forma en que está desarrollada la imagen que es súper moderno, ¿no? Esto también lo pongo como para entablar un diálogo de cómo la vanguardia ingresa a México sin perder en absoluto una tensión con lo nuevo que produce la estética mexicana. Imágenes terribles de los ajusticiados, ¿no? Colgados ahorcados y quemados. Orozco es muy doloroso. A diferencia de Diego Rivera, la obra de Orozco realmente impacta en una suerte como de situación mucho más sanguínea. Afecta de una manera distinta. Miren qué belleza de trabajo, la soldadera. Bellísimo trabajo de la secuencia de las manos. Miren qué hermosa la posición del cuerpo de ella y esta suerte de contemplar hacia adentro el sentir. Son obras realmente magníficas.
y que impactan, por supuesto, en el espectador y en el imaginario. Al igual que en este caso, mexicanos campesinos, obviamente trabajando la tierra, una tierra que no les pertenecía, más toda esta cuestión puntiaguda, ¿no?, del paisaje. Clemente Orozco tiene un desarrollo estético también del campo, del territorio, que es, hay que ponerle como un ojo aparte, esta cuestión de un territorio árido, donde todo parece que pincha, ¿no? Los turistas y la relación también de la mirada sobre ese México. Me gusta mucho esta obra, principalmente por ser testimonial y por ser acusatoria, ¿no?, de la cuestión de México y los turistas extranjeros, de cómo ven esa otredad. Los turistas blancos, es blanco hasta su traje, y la cuestión de la otredad desde lo sucio, ¿no? Hay una cuestión acá de llamamiento a la mirada que el propio mexicano tenía al respecto del turista. Es una crítica bastante salvaje a una cuestión de apreciación propia. Es más, irónicamente le pone a este mexicano unas plumas que pertenecen a los indios Sioux, que tienen que ver con los Estados Unidos, ¿no? Como elaborando el personaje de la otredad, desde la otredad, ¿no? El mexicano lo que hace acá en este caso es trabajar una imagen donde los mexicanos se ven a sí mismos por los ojos del otro. Me parece que es impecable cómo está producido la secuencia completa. Bueno, esto es un óleo y temple sobre tela. Es un gran vanguardista a la hora de elaborar la imagen. Vuelve a aparecer el cardo como parte del territorio mexicano, y el cuerpo y el puño, ¿no? Acá hay dos cuerpos caídos que me parecen terribles y muy interesantes. Bueno, la resurrección de Lázaro. Son algunas imágenes sobre el tema también de lo religioso. Él sí que no era religioso para nada. Clemente Orozco es muy crítico, en especial, no a la religión católica, sino por supuesto a lo eclesiástico y todo lo que tiene que ver con lo institucional de la Iglesia Católica. Imágenes que tienen que ver con el sometimiento de los terratenientes al pueblo de México, a los trabajadores. Está el hombre con el látigo. Y acá una escena bellísima del pueblo yendo a marchar en esta revolución eterna, ¿no? Vean si pueden la película de Gleiser, de Raimundo Gleiser, porque es excelente y da cuenta de la situación de esa revolución mexicana al día de hoy. Y cuánto realmente consiguieron esos trabajadores campesinos luego de la Revolución Mexicana, ¿no? Estos conflictos aún no resueltos. El caso de las violaciones dadas por la gente del Porfiriato, escenas muy terribles de las violencias que sufre el pueblo, y este paisaje con tres mujeres que a mi modo de ver se relaciona mucho simbólicamente como a una suerte de deidades, ¿no?, en la noche, de estas mujeres que marchan también. Me hace acordar mucho también la tríada de mujeres a las tres parcas, a las tres gracias. Siempre cuando aparece esta tríada femenina se empieza como a enlazar con la historia del arte y con los símbolos también de la historia. El cardo se asemeja en este caso también al sombrero mexicano, ¿no? Hay algo ahí muy interesante en esta confrontación de lo mexicano y de este cactus. Una escena por demás enigmática. Y este es bellísimo. Prometeo, no sé si conocen de mitología griega, Prometeo es aquel revolucionario, vamos a ponerlo entre comillas, porque no existía esa palabra ni siquiera todavía en la mitología griega, que le roba el fuego a los dioses para entregárselo al hombre, ¿sí? Prometeo es aquel que gestiona el primer acto de intransigencia al respecto del poder establecido.
Es una imagen fantástica la que hace Clemente Orozco acá, de este Prometeo encendido, ¿no? Cuando uno dice que le roba el fuego a los dioses, le está robando también el conocimiento, ¿no? Hay algo ahí propio del conocimiento que ilumina, ¿no? Cuando uno ve la religión cristiana y hablan, por ejemplo, del Espíritu Santo y que los apóstoles empiezan a hablar diferentes lenguas, cuenta el relato bíblico que un fuego atraviesa la cabeza de estos apóstoles. Es un fuego que no quema, ¿no? Es el fuego sagrado que no quema, pero que lo llena de conocimiento, que le da justamente las herramientas cognoscitivas. Acá está representado en este bellísimo Prometeo de Orozco, y aparece una suerte como de traducción de Adán y Eva detrás, horrorizados, ¿no? por lo que está aconteciendo. El despertar es parte de Prometeo, está asociado justamente a Prometeo. Y esta obra, que es un lujo de trabajo, que me parece alucinante en todo sentido, una cosa que está aportando acá Graciela, la comento antes de pasar a esta, tiene que ver con el cactus ese que aparece detrás, que es propio también de la cultura mexicana. Dice, esa planta como pinches es el ágave de donde se saca el tequila, una bebida ancestral. Así que es parte también de los ritos relacionados a la cultura mexicana. Gracias, Graciela, por el dato y por recordármelo. Así es. Es una bebida sagrada. Y en este caso, lo que les mostraba es Cristo destruye su cruz, que a mí me parece una obra muy potente. Hay que tenerla como muy cerca a veces para ponernos a pensar en algunas circunstancias, ¿no? Es Cristo que ya no es el mártir, no muere, sino que lo que hace justamente salta de su destino, ¿no? Se baja de la cruz y rompe la cruz que lo enclavó. La potencia que tiene esta obra es alucinante. Miren ustedes cómo este hombre, este Cristo hombre, principalmente lo más importante acá, es que está establecido como un ser humano con pasiones, se quita la corona de espinas, que la vemos acá tirada, y empieza a destrozar todo aquello que tiene que ver con su destino marcado por la otredad, ¿no? Marcado también por lo religioso. Corta su cruz, quema la Biblia, y detrás de ella también están caídos todos aquellos elementos relacionados a lo academicista o a la idea de orden. Vemos ahí detrás una columna griega también caída, ¿no? Esta cuestión de la destrucción para el nuevo nacimiento del hombre. Les cuento también que se asocia mucho la figura esta a Prometeo. Cuando uno ve, por ejemplo, la obra me corro un poquito de eje, ¿no? De Mary Shelley, que es Frankenstein, también se llama El moderno Prometeo. Es la creación de un nuevo hombre, ¿sí? Con todas sus luces. Y esta obra que estamos viendo acá es una obra que hace Orozco en la cúpula de una iglesia, y el que aparece no es ni Cristo ni Dios, sino que es Prometeo iluminado, ¿no? El nuevo hombre mexicano está justamente puesto acá, y en esta suerte de estructura muy a lo religioso aparece el trabajo del hombre en la tierra. La obra fue elaborada por el artista utilizando la técnica de pintura al fresco. Tiene 11 metros de largo y se encuentra a 27 metros del suelo. El hombre en llamas, también conocido como hombre de fuego, representa al mundo prehispánico, sus rituales primitivos y en ocasiones sangrientos ante el sacrificio de otros humanos que conformaron una sociedad que aparentaba vivir bajo los lineamientos inflexibles que la alejaban de la compasión y los humildes sentimientos humanos. La obra también es una crítica social que Orozco realiza a las injusticias, el desorden, la corrupción y la traición de una sociedad contemporánea que sigue recayendo en la barbarie. En palabras de Justino Fernández, el canto del hombre en llamas, que en verdad es doloroso lamento, nos hace estremecer porque sugiere que al acabarse el fuego todo será tinieblas. Bueno, de eso trata justamente este excelente y bellísimo trabajo de Orozco, ¿no? La obra de Orozco, como dice Graciela, te atraviesa. La obra a mí me gusta mucho pensar esto,
La obra de Rivera es como una suerte de gran libro de petete abierto donde él va narrando históricamente hechos, son bellísimos, ¿no? Pero la obra de Orozco atraviesa el cuerpo desde un lugar de acción que es completamente diferente. A mi modo de ver, se parece mucho más a la obra del grabador Leopoldo Méndez, ¿no? Con los hombres con las antorchas. Hay un lugar realmente donde la disposición del muro es distinta. No digo con esto el que sea ni mejor ni peor, pero me parece que son claves diferentes también de lectura que van haciendo. Esta obra de Orozco está en el MoMA, Dive Bomber y Tanque, ¿sí? Aparece justamente la circunstancia de lo oprimido y de lo belicista en una suerte de bodegón enorme, porque es bastante grande el trabajo, con una característica muy vanguardista, ¿no? Todo lo que vemos acá es súper vanguardista, que es alucinante. Catarsis, lo pongo acá y lo pongo acá para que lo puedan ver, es un mural, una posibilidad de salvación por medio de la renovación y de la destrucción. Hay una búsqueda acá posterior a la Revolución Mexicana de quebrar con todo lo establecido, ¿no? De armar un nuevo orden. Me gusta mucho esta idea del fuego que aparece siempre en el Orozco, que es un fuego de salvación revitalizadora, es quemar para poder construir algo nuevo, ¿no? Y me parece que es muy interesante y es muy fuerte siempre la repercusión de estos fuegos que aparecen. En esta imagen aparece no solamente la industrialización y el capitalismo, ¿sí? Representado en esta suerte de personaje máquina que avanza, el pueblo intentando de los trabajadores derrocarlo, y aparece lo más bufano, la espectacularización de esos cuerpos deseantes, muy cercanos a la burguesía, muy cercano también al Hollywood. Hay una cuestión también acá de esta joyería, ¿no? De esta mediocridad caricaturesca, ¿no? Es muy interesante la crítica que hace justamente Orozco de este hombre que está liberándose de este hombre máquina, con una suerte de puñal en la espalda y completamente desnudo, como una suerte de Prometeo nuevamente entre el fuego. La obra de Orozco es avasallante. Tiene aparte algo que deviene de una estética futurista, que son estas diagonales que gestionan como una suerte de movimiento muy abrupto. Vamos a ver algo de esto del futurismo italiano para que lo tengan en cuenta a nivel estético. Pero las diagonales lo que hacen justamente es desbarrancarnos en una suerte de caos donde empieza todo como a tomar velocidad. Bueno, ahí está la joyería, y esta cuestión así barbárica, esa risa como una suerte de careta. Otras imágenes que pertenecen a Orozco, lo pongo acá para que vean el tamaño, pero es este trabajo, que aparece la caída de algunos de los combatientes. Me gusta mucho esta cuestión de los pies descalzos. Cuando vean la película de Glaser van a ver que los campesinos todavía, algunos no tienen zapatos, ¿no? Hay una pobreza terrible. Dioses del Mundo es una obra que la hace en la época de la civilización americana, en una librería. Esto está en Estados Unidos. Y la librería va como narrando la cuestión también social del poder en relación a lo intelectual, ¿no? Ahí tenemos una suerte de cadáver que está brindando bebés academicistas, ¿no? Y aparecen detrás como una suerte de intelectuales. Y está el América de los anglosajones y la América de los hispanos, ¿no? Acá está bien dividido una parte y otra, es parte también de la librería, son una representación de las diferencias entre el mundo de los hispanos y los blancos. El mundo anglosajón tiene paz, hay una suerte como de orden, ¿no? Y en el mundo de los hispanos hay guerra, o sea, esta parte que vemos acá, los esqueletos de la ciudad y mucha corrupción, justamente dada por estos personajes que están como queriendo devorar el poder. También muestra las consecuencias y los daños que vienen de la colonización y lo europeo, ¿no? Bueno, esa es la diferencia que se ve en el mural.
El mural comienza con la migración y la llegada de los indígenas, en este caso. Me gusta mucho el trabajo de los tendones, que siempre va como trabajando Orozco. Y el sacrificio humano como parte de los ritos también de los mayas y los aztecas, que tiene que ver con la sangre. Eso todo está establecido en esta suerte de símbolos totémicos que se ven en la librería, ¿no? Y la llegada de la religión católica, con la debacle, ¿no? Con todo lo que tiene que ver el sufrimiento, y Hernán Cortés en el centro de la escena. Miguel Hidalgo es otro de los trabajos magníficos de este artista. Es un mural dedicado al padre Hidalgo con la antorcha de la libertad. Es uno de los que apoya la Revolución Mexicana, ¿sí? Por esa razón aparece. Y aparece el pueblo levantándose contra los estigmas y contra la imagen justamente dictatorial y la imagen de la institución católica. Para cerrar esta clase y dejarlos para que arranquen este miércoles, vamos al último, que es Álvaro Siqueiros. Él pertenece a esta comunidad de artistas mexicanos y durante un tiempo se va a esconder acá en la Argentina. Es el que trae, para mí, el condimento vanguardista de arte y política más fuerte en los años 30 y es quien despierta, si se quiere, es una manera de decir, la mirada de artistas, por ejemplo, como Antonio Berni, ¿sí? Álvaro Siqueiros tiene una línea única, tanto en grabado como en pintura, y da cuenta justamente de lo mismo, ¿no? Esta imagen se parece mucho a los ajusticiados de Goya, por ejemplo. Y aparece el Señor del Veneno, en este caso, la Revolución Mexicana, con sus protagonistas, son todos dibujos en este caso. La danza de la lluvia lo traigo porque es algo de Art Nouveau, para que vean que él trabajaba, o sea, cómo hacía para trabajar y sostener su situación económica. Bueno, trabajaba como ilustrador, y esta es una de sus ilustraciones, muy de Art Nouveau, hasta que luego retorna de Europa a México y es subvencionado por José Vasconcelos y lo que es la estética revolucionaria, ¿no? Bien. Madre proletaria. Esto es un óleo sobre arpillera, es un trabajo, no hay mucho para aportar o para agregar, más allá del dolor que consigue como someter al espectador, ¿no? No solamente la mujer está presa, sino que tiene a sus hijos como pidiéndole, reclamándole ayuda, en una circunstancia aparte que es acotada y pequeña. La obra de este artista se destaca principalmente por el trabajo de la tierra, ¿no? Hay un tema acá de los ocres, de los rojizos, que pareciera que las figuras están como a punto de deshacer. Pareciera que directamente trabajara con lo más enraizado de la cultura mexicana. Y esta obra, que es exquisita, Madre Campesina, vuelve a poner una puesta en valor de estas Madonas bien mexicanas, avanzando a como de lugar y sosteniendo el futuro en sus brazos, ¿no? Es una obra muy interesante y bellísima. Es muy sensible, como dice también Alejandra. Es un trabajo exquisito. Trabaja sobre arpillera, lo que le permite justamente trabajar más cantidad de material y darle como una suerte de rugosidad. El que también trabaja en arpillera es el artista Berni. En algunos de los trabajos también elabora sobre arpillera. Son varios los artistas que trabajan sobre este material tan cercano también a lo social. Retrato de niño muerto, de 1931. Esto es parte de acá también en Argentina existió durante un tiempo, que se llama el angelito, ¿no? Son a veces fotografías que se sacaban con los niños muertos o con las personas que habían fallecido, y en el caso de la Argentina y Latinoamérica era el ritual de un niño que había muerto muy jovencito o a los pocos meses de vida, y lo que se hacía era bendecir las casas. Entonces se iba llevando de casa en casa para que el cuerpo del niño más cercano al angelito pudiese bendecir, ¿no? Y estas son las obras más fuertes, que son obras murales, en este caso, América Tropical. Esta obra fue reconstruida en 1932.
habla justamente de el que está sometido en esa cruz, ya no es el Cristo, sino que es la sociedad precolombina, mexicana. Muy interesante como está estaqueado, ¿no? No está colgado, sino que está directamente estaqueado sobre esa cruz, y arriba aparece el águila mexicana. Otra obra que dista mucho de lo que uno conoce, de George Gershwin, que es un retrato de él, al pianista. Y acá vemos las más conocidas, que son El eco del grito. Está sacado justamente de una foto que él ve de la India, ¿no? Y ve en este grito, muy cercano al grito de Munch, una estrategia también para trabajar el tema de la dolencia y de la guerra. Por último, el retrato de la burguesía, está hecho también una suerte de estructura mural que destaca la cuestión capitalista y la avaricia del capitalismo sobre tierras latinoamericanas. Miren qué interesante, en la suerte como de cúpula aparece esta estructura que tiene que ver con el petróleo, aparece el oro, ¿sí? Que tiene que ver con el arrebato, ¿no? de todas las ganancias que se han sacado de la tierra mexicana, y aparece, en este caso, el guerrillero armado en la escena, ¿no? Muerte al invasor también pertenece a Siqueiros. Hay algo de una anamorfía en la obra de Siqueiros, vieron que se va como moviendo, parecen como estructuras por momentos surrealistas, que son excelentes. Hay un trabajo acá del artista que es fantástico, que les voy a dejar para que después vean. Y Nueva Democracia, vuelve a pasar este tema del movimiento circular, circundante, que me parece que es impresionante en la obra de este artista. Así que, bueno, tenemos unos 5 minutos, espero que les haya interesado. Quería escuchar si tenían alguna duda, por supuesto, de esto que estuvimos viendo, y saber cómo están, cuáles son también sus búsquedas, ¿no? Siempre cuando uno piensa en el arte latinoamericano, vuelve a la pregunta del quiénes somos. Me parece a mí que hay una búsqueda muy fuerte al respecto todavía de estas búsquedas personales, como artistas, como pensadores, como escritores, y sigue siendo una deuda bastante abierta, me parece a mí, todo lo que tiene que ver al respecto de esto. Bueno, nada, escucharlos si tienen ganas de aportar algo. La idea justamente es hacer un recorrido crítico, ¿no? Siempre la idea es que podamos nosotros aportar críticamente opiniones. Seguramente no vamos a estar de acuerdo en todo, que eso es bueno también, me parece sano para todo esto. Él dice acá, pregunta a Pablo si el mural de la Casa Botana se puede ver en alguna parte. El mural fue trasladado a la Casa del Bicentenario. No sé si está en estos momentos abierto por el COVID y demás, pero se puede visitar ahí, es realmente alucinante para que vayan y lo vean. Les dejo un documental específicamente en torno a eso. Y vamos a ir viendo... Sí, Laura, adelante. No, que te quería comentar que a medida que íbamos viendo las obras, sobre todo la primera parte de los grabados, empecé a pensar, bueno, en otros grabadores argentinos, también cómo lo social se revela en pues Luciano Rebufo, me parece así, que tiene una obra de la miseria, de las vidas, cómo todos esos artistas también influyen, ¿no?, en nuestros artistas y generan obras realmente muy interesantes. Y cuando veíamos lo de los pintores, los mexicanos, ¿no?, con las puntas, ¿no?, yo recordaba a muchos artistas del NOA que también, ¿no?, transfieren a sus obras el paisaje, que tiene que ver también con una cuestión hasta que nos atraviesa como a los norteños, ¿no?, como que todo es como más ríspido para nosotros, es más difícil de algún modo, ¿no? Es como que sí, tenemos una mirada diferente, ¿no?, sobre muchas cosas de la gente del sur. Sí, es así. Bueno, también cuando mostrabas lo de las fiestas del Día de los Muertos, si bien nosotros no tenemos el Día de los Muertos, hay muchos rituales
y nuestros cementerios en el interior se parecen así mucho a esos cementerios mexicanos, con todas esas flores. Se puede registrar poco esos momentos porque la gente no permite, ¿no?, que se hagan registros, pero como hay muchísimas líneas que nos comunican con todo esto que nos mostraste, me pareció súper interesante, ¿no? Como uno va hilando. Bueno, les cuento que ideas. Laura es de Catamarca y aparte trabaja con el patrimonio cultural de Catamarca, así que tenemos un lujo acá con ella también para que pueda dar sus aportes. Me parece que desde todos los lugares nosotros podemos ir como repensando, ¿no?, las vinculaciones y principalmente también los distanciamientos, que se da el calor de las poéticas que los propios artistas fueron gestionando, ¿no? Porque más allá de hablar de Europa, de las vanguardias y demás, hay algo acá de tierra adentro que es muy profunda. Como dice Laura, hay un atravesamiento de lo cultural que tiene que ver con los pueblos originarios, que dentro de ese imaginario se conectan, es indisoluble lo que tiene que ver con esto, y luego ir mediando las diferencias, ¿no? Bueno, lamentablemente algo que nos conecta como latinoamericanos es haber sido colonia, y luego haber pertenecido a este pueblo sufriente que padeció lo que va a ser las dictaduras militares en toda Latinoamérica, porque otro de los grandes hitos que recorre de punta a punta esta región tan rica es las vicisitudes que tienen que pasar luego con las dictaduras militares implantadas desde los Estados Unidos, ¿no? Hay una cuestión acá que nos va a volver a atravesar cuando avancemos en los años 50, en los años 60, y que vamos a ver que en todos los lugares hubo desaparecidos, hubo dictaduras, y hubo artistas que tuvieron que abrir la boca, ¿no? Y gestionaron imágenes que permitieron poder transitar y testimoniar momentos nefastos, ¿no? El seminario son 8 encuentros, en cada encuentro vamos viendo países distintos, ¿no? Y vamos a ver entre ellos artistas más contemporáneos o artistas más clásicos, dependiendo la hoja de ruta que yo armé, principalmente para que den lugar a los contextos y situaciones propias y referencias de cada país. La clase que viene, para el que quiera continuar el seminario, vamos a ver Brasil, vamos a ver específicamente algo que nombró, creo que una de las compañeras, sobre el tema de antropofagia, que la antropofagia tiene que ver justamente con la mirada de la otredad y cómo Brasil hace y toma justamente la antropofagia como bastión de mando para su manifiesto antropofágico, ¿no? La antropofagia, como ustedes sabrán, son esta suerte de tribus que devoraban cuerpos humanos, ¿no? Bueno, es hacerse de esa mitología que también existió como verdadera, pero desde ese lugar para devorar la cultura y defecar, ¿no? Bueno, es un término bastante interesante para poder verlo, y de ahí surgen las vanguardias del grupo de los 5 en Brasil, entre ellos Tarsila Amaral. Bueno, espero que les haya interesado, que haberlos despertado a la mañana con toda esta información, y contarles que sigue siendo, como varios de ustedes ya analizaron, una deuda abierta. Latinoamérica es una suerte de estructura constante, en constante cambio, y que nos permite repensarnos, ¿no? De eso se trata un poco este seminario que empezamos hoy. Bueno, agradecerles, yo estoy muy contenta, siempre aprendo cosas nuevas de cada uno de ustedes, y es para mí un placer que se hayan podido conectar. Si no hay ninguna duda más, los voy a despedir. Les mando un gran abrazo. Gracias a todos desde donde estén. Es un gusto. Gracias, Florencia, muchas gracias. Muy bueno. Un placer.